Cordial saludo. Este es el video sobre la práctica de ecuaciones diferenciales, presentado por Humberto Armando Restrepo Cañola, Juan David Flores Ceferino, Juan Guillermo Arboleda Arroyave, Rocío Eliana Márquez Olarte y Eduard Javier Galeano Gallego, Fundación Universitaria Católica del Norte. ¿Quién les habla? Es Eduard Galeano. Situación a resolver. Las famosas grutas de Lascaux fueron descubiertas el 12 de septiembre de 1940. El nivel de carbón vegetal, después de que estuvieran habitadas las famosas grutas de Lascaux, dio una medida de 0,97 desintegraciones por minuto por gramo en 1950. La madera viva da 6,68 desintegraciones por minuto. Calcule la época en que estuvieron habitadas y por lo tanto la edad probable de las sorprendentes pinturas que se hallan en las grutas de Lascaux. Hola, mi nombre es Humberto Restrepo y les voy a hablar de la producción de carbono 14 y su almacenamiento en los vegetales. Desde el espacio exterior llegan los rayos cósmicos. Estos golpean la atmósfera produciendo neutrones. Estos neutrones luego se combinan con los átomos de nitrógeno produciendo el carbono 14 o carbono radioactivo. Este se reacciona o se mezcla con el oxígeno presente en el aire para producir gas carbónico. El gas carbónico es luego absorbido por las plantas por medio de su respiración, permaneciendo en una concentración constante hasta que la planta muere y la concentración de este elemento empieza a decaer. Vamos a explicar en más detalle esta situación. Aquí podemos ver cómo la planta viva está respirando el CO2 que contiene el carbono 14. Desde que ella lo absorbe, el carbono 14 empieza a desintegrar en carbono 12, o sea que empieza a bajar su concentración. Y tanto es así que esta radiación que se libera se puede medir como desintegraciones por minuto. Para una planta viva, el término de resubcero de desintegraciones por minuto es de 6,68, es constante. Lo mismo que el número de átomos de carbono 14 en el cuerpo de la planta. ¿Por qué es constante? Porque a pesar de que está desintegrando, ella absorbe más moléculas que contienen carbono 14, entonces siempre va a tener una concentración constante del material. Otra cosa es cuando la planta muere. Cuando la planta muere, aquí como se ve a la derecha, deja de respirar. Entonces la cantidad acumulada de carbono 14 que tenía empieza a decaer en carbono 12, siguiendo esta curva, que como vemos aquí su ecuación es una exponencial decreciente. Esta curva nos muestra cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando la concentración inicial de la planta muerta bajó hasta la mitad, que es este punto, tenemos que el tiempo era el tiempo de semivida. Para el carbono 14 este dato es de 5.568 años, o sea, en estos 5.000 años el carbono 14 de la planta se ha convertido en solamente la mitad. En 1950, para el caso que estamos estudiando, se midió las desintegraciones por minutos de una muestra que se tomó en las cavernas de Lascaux y esas desintegraciones por minuto ya iban en .97, ya muy alejadas de las 6,68 iniciales que teníamos en este T sub 0, que es el momento en que la planta fue cortada y llevada a las cavernas allá en la prehistoria. Como vemos acá, aquí tenemos el momento del nacimiento de Cristo y esto pudo haber ocurrido varios miles de años antes del nacimiento de Cristo. Como se dijo al comienzo, tomado del libro de Brown en la página 12, que el cambio en el número de átomos en el tiempo de carbono 14, o sea, el número de átomos que se desintegran de N de T de T, es igual a menos lambda por el número de átomos en ese mismo tiempo t. Esta la vamos a llamar la ecuación 1. La ecuación 1 es una ecuación diferencial de variables separables. Podríamos resolverla directamente, pero para evitar confusiones vamos a hacer la sustitución en t igual a u, con lo cual tenemos esta conversión a un tipo de ecuación 1 sobre u de u igual a lambda por dt.
Ahora vamos a integrar a ambos lados desde u sub 0 hasta u y desde t sub 0 hasta t. Lo que no obtenemos es una diferencia de logaritmos en el lado izquierdo y simplemente la integral de t al lado derecho evaluada entre t y t sub 0. Una diferencia de logaritmos se puede cambiar por una división de logaritmos para que finalmente tengamos esta fórmula cuando volvemos a sustituir la variable u por n de t. Siguiendo con la solución, se va a suponer que que t sub 0 es igual a 0, o sea, el tiempo inicial en que empezó a morir la madera, ya no respiraba la madera como se expresó antes. Y vamos a expresar como el tiempo inicial evaluado en t sub 0 simplemente como n sub 0, o sea, cuando la madera empezó a morir teníamos una concentración n0 de átomos de carbono 14. La ecuación quedaría de esta manera. Y la ecuación, por propiedad de logaritmos, podríamos multiplicar por menos 1 invirtiendo aquí esta división. Entonces nos queda n sub 0 sobre n de t igual a lambda por t. Luego se puede expresar a t como la ecuación 2. Aquí vamos a tener esta ecuación como la ecuación 2, que esté expresado en términos del número de átomos que hay en la muestra y del número de átomos de carbono 14 que había al comienzo. Elevando la ecuación a la a ambos lados, tenemos la ecuación de una exponencial decreciente, que es la que habíamos analizado al principio. Es esta y la vamos a llamar la ecuación número 3. Mi nombre es Juan David Flores Seferino. Para solucionar el problema se debe hallar los valores de lambda y números de átomos en el tiempo. En la ecuación 2 tenemos tiempo es igual a 1 dividido lambda por logaritmo natural dividido número sub 0 de n de t. Para hallar lambda en el problema nos dan el dato de la semivida del carbono 14, que son 5.568 años. La semivida ocurre cuando el número de átomos del número sub 0 es dividido 2, es decir, cuando se ha desintegrado la mitad de los átomos iniciales. Entonces, el resultado de la ecuación es un lambda por logaritmo natural 2. Entonces, lo que se va a reemplazar es el dato de la semivida en la ecuación 2, que nos dan 5.568 de un lambda por logaritmo natural 2. Entonces el resultado sería 0,00124449. B. No se tiene el número de los átomos, número natural, pero sí de las tasas de desintegración. En el problema nos dicen que se tienen dos datos de desintegración por minuto por el carbono 14 que son RT, que es igual a 0,17 dpm. dpm es desintegraciones por minuto, que se midió en 1950 a la muestra. RO es igual a 6,68 dpm. Es la de la madera viva, que se supone que es igual a la de la madera del pasado antes de 1950. Se sabe que RT es proporcional al número de átomos en el tiempo del libro de Brown, página 12. La desintegración de los átomos de RT del carbono 14 es proporcional a la cantidad de los átomos en el tiempo. Hola para todos, mi nombre es Juan Guillermo Arboleda Arroyave. Dando continuación con la explicación de mi compañero, en la opción número B, luego podemos usar la proporción en un lugar de número de átomos y número de átomos en un tiempo.
donde tenemos la fórmula del número de átomos sobre el número de átomos en un tiempo, que es igual a 6.68 sobre 0.97. Ahora con los resultados A y B en las ecuaciones 2 tenemos donde tiempo es igual a 1 sobre constante de crecimiento igual a la tasa de integración de carbono, número de átomos sobre número de átomos en un tiempo es igual a 1 sobre 0.00012449. Tasa de integración de carbono que es 6.68 sobre 0.97 que es igual a 15.499,8569. Es decir, los restos de madera hallados en la caverna de Lascaux tienen unos 15.500 años si restamos los 1900 años después de Cristo, donde tenemos la forma que 15.499,86 le restamos el año que sería 1950 nos da entonces igual a 113.549,86. Es decir, que los restos son de unos 13.500 antes de Cristo. Tenemos también como una forma pues de expresarlo en esta imagen donde se ve la quema de la madera en la prehistoria. Y por finalizar tenemos nuestra lista de referencias donde tenemos la biografía de Brown y donde sacamos toda la información basada en este ejercicio. Muchas gracias. Hasta luego.